Bueno, vamos acá en este video a proponerles un problema a que lo desarrollen y lo resuelvan. Acuérdense que la parte fundamental de la programación es uno sentarse y desarrollar algoritmos, más allá de ver algoritmos planteados por otros programadores o estudiantes. El práctico es referencia a la clase Media Player que vimos en el video anterior, pero utilizar unos conceptos que vieron en videos anteriores y de lo que ya conocen de lógica, básicamente. Lo deberían poder resolver. Van a implementar el juego del Simon binario. Bueno, recordemos el juego del Simon, básicamente, para los que nos recuerdan, es un juego de la década del 70, en la cual uno tiene que ir recordando un patrón de sonidos y colores. Acá va a ser mucho más sencillo, va a tener que recordar un patrón de sonidos. Los sonidos van a ser el 0 y el 1. O sea, se tienen que disponer dos archivos MP3 con los sonidos de 0 y 1. ¿Sí? Uno que diga 0, otro que diga 1. Almacenar en una string un 1 o un 0 en forma aleatoria. Seguidamente, cuando se presiona iniciar el juego, el celular comienza a emitir el sonido de 1 o 0. Justamente yo acá lo planteo para ver la lógica que tienen que implementar. Práctico. La idea es que empieza, esta va a ser la interfaz visual, un botón para iniciar el juego, dos botones desactivos y un text view. Esos son los cuatro únicos objetos. La idea es cuando inicie el juego va a empezar con un patrón de un solo valor. 1, Bueno, tenemos que recordar el 1. 1, 0, Como fue correcto, ahora me propone 1, 0. 1, 0, 0, Ahora ya son 3. 1, 0, 0, 0, Son 4. 1, 0, 0, 0, 1, Ahí 1, ya son 5. 0, Y 0, ahora la idea es que me voy a 0, equivocar. 1, Si tengo 1, que ya recordar 6, un patrón de 6 valores. Si yo empiezo a cargar en un momento mal, perdiste y ahí finaliza el juego y debería empezar el ciclo nuevo de iniciar el juego. O sea, básicamente el juego el Simon binario, porque en realidad el patrón son dos valores, 0 y 1. Acá la idea es que deberían detener el video y tratar de resolverlo ustedes o avanzar lo máximo posible en este juego. A ver, algunos tips. La idea es cuando se inicia el juego, se empezará a tener que guardar una cadena, un 1, un 0, un string, y pasarlo a una parte del programa para que emita el sonido. Si guarda un 0, que diga 0, si fue un 1, que diga 1. Activar en ese momento los botones y cuando yo presiono el botón, verificar si es correcto o no. Si es correcto y no más a la cadena, tengo que agregarle otro 1, 0 al final. Y inmediatamente proceder a emitir los sonidos. Primero el primer carácter de ese string, una vez que termina de emitirse ese sonido, emitir el siguiente sonido. Lo que te cuidado es cómo hacer esto de que cuando recién finaliza el sonido de uno de los archivos MP3, proceda a ejecutar el siguiente. Si yo tengo ya un patrón con 5 unos y ceros, tengo que irlos emitiendo en forma secuencial. No puedo plantear una estructura repetitiva for que los emita a los 5. Acá es asíncrono, entonces yo tengo que cuando finaliza un sonido, empezar el siguiente sonido. Eso lo vimos en el video anterior, como saber cuándo finaliza la ejecución de un archivo MP3. Bueno, acá deberían detener el video y tratar de plantearlo y resolverlo lo máximo posible. Bueno, acá ya continúo yo, considero que ya han detenido y han tratado de hacer todo lo posible para resolverlo y voy a pasar a resolverlo yo, digamos, al problema. ¿Sí? Para que hubo dudas, vamos a tratar de plantearlo. Vamos a crear el proyecto de cero y vamos a tratar de explicarlo. Vamos al proyecto 041, empty activity. Lo primero que vamos a hacer, vamos a traernos los archivos de sonido para no olvidarnos. Repasemos, recordemos que los archivos de sonido localizados en el archivo, en la carpeta res de recursos, hacemos botón derecho, new folder y creamos una carpeta con nombre raw. Ya tenemos la carpeta raw donde vamos a traer las imágenes los archivos de sonido, los MP3 en este caso. Vamos a copiar, yo tengo el escritorio, dos archivos, uno que dice 1 y otro que dice 0, como veíamos en el ejemplo ya probándolo al juego.
Bueno, ahí tenemos los archivos. Vamos a nuestra interfaz. Hemos dicho que nuestra interfaz es sencilla, son 3 botones y un text view, uno abajo de otro. Entonces el constraint layout, lo más sencillo es cambiarlo, lo vamos a convertir a tipo linear layout, y este linear layout lo seleccionamos y lo hacemos vertical. Disponemos los 3 botones, disponemos el text view. El primer botón es el que va a decir iniciar el juego, iniciar juego. El text view tiene que decir la cantidad de dígitos que tiene que recordar, cantidad de cifras a recordar. Inicialmente es 0. Yo ahí le cambié seguramente el tamaño de la fuente, el text size. Vamos a poner 20 SP. Estos botones tienen que decir un 0 y el otro un 1, y le vamos a cambiar porque vamos a en algún momento activar y desactivar. Este le vamos a llamar, para recordar bien, este va a ser el botón 0. Este le vamos a llamar botón 1. Este va a ser el text view 1, text view 1. Para que este resto del espacio que queda libre en pantalla nos quede más interesante, vamos a seleccionar el botón 0, botón 1, y le vamos a decir layout weight o peso, que tomen todo el espacio que sobra. Y finalmente le vamos a cambiar el tamaño de la letra, nuevamente el size, text size, vamos a poner 150 dp. Perfecto. Bueno, ahí ya tenemos la interfaz visual nada más de nuestra aplicación. Ahora ya vamos a la codificación. En la codificación seguramente vamos a tener que obtener, como vamos a desactivar y activar esos 2 botones, botón 0 le vamos a llamar botón 1, que son de la clase button. Importamos la clase button y en el onCreate vamos a hacer al botón 0 obtener la referencia RID botón 0. También tenemos que obtener la referencia del botón 1. Y también del text view. Vamos a necesitar emitir sonido, por lo tanto vamos a necesitar un objeto de clase Media Player. Le vamos a llamar MP1. Ya vamos a ver en qué momento lo creamos. No lo vamos a crear en el onCreate porque no ha iniciado el juego en realidad. Y vamos a, como es sencillo, vamos a definir ya los 2 atributos string, donde vamos a guardar el número a recordar, número recordar se va a llamar, y el operador, el usuario, el jugador va a ir guardando el número, le vamos a llamar número jugador. Son 2 strings, ¿sí? En algún momento seguramente tendrá, si ha ido recordando bien, alguna vez tendrá, por ejemplo, empezará con un 0, después otro 0, un 1. Bueno, esto es lo que se irá generando en forma dinámica. Todas las veces iremos agregando un carácter más a nuestro string. Y este es el número que vamos cargando nosotros, que debe coincidir con ese patrón. Pero esto va a ir creciendo lentamente, el número recordar. Vamos a desactivar los botones. Fíjense que no existe el método de desactivar botones. Por supuesto que acá puedo usar el Android Studio para que me lo cree. Y básicamente para desactivar los botones va a ser al botón 0 llamar al método setEnabled y pasarle false. Lo mismo el botón 1. Así aparecen desactivos ya inicialmente. Bueno, ahora vamos a la lógica. ¿Sí? Vamos a la lógica. ¿Qué pasa cuando presiona el botón iniciar? Selecciono el on click del iniciar, le vamos a llamar iniciar juego, y vamos a
codificar el método iniciar juego. Iniciar juego, que lo tengo que codificar, tiene que ser un método público, ¿cierto? Iniciar juego, porque se va a disparar cuando presione el botón. Importo la clase view. Acá vamos a desactivar los botones. Lo primero, vamos a ver por qué, si en principio vamos a ver que si ya los desactivé acá, por qué cuando presiono este botón, porque después voy a poder iniciar el juego varias veces. La idea, cuando yo voy a iniciar un juego, voy a desactivar los botones. ¿Cuál va a ser el número a recordar? Y al principio no hay que recordar ninguno. Y vamos a empezarlo con una cadena vacía. Y vamos a agregar un número al final de este string. Agregar un número. Agregar un número al final. Supuesto que este método no lo hemos hecho. ¿Y cómo agregamos? Vamos a crear un método de agregar un número al final. Así que sea en forma aleatoria guardar el 0 o el 1. De agregar un número al final. Entonces genera un valor aleatorio y voy a hacer para generar un valor aleatorio 0, 1. Ahí tenemos un 0, un 1. Si el número aleatorio es un 0, ¿qué podría hacer? A la variable número recordar va a ser igual al número recordar más el 0. Acá vamos a poner bien la llave. Break para que salga de case, y si nos genera un 1 el valor aleatorio, lo hacemos lo mismo, pero le concatenamos al string, al número recordar, un 1. Bueno, ahí tenemos una forma larga, pero lo mismo funcional, de que si el número aleatorio es 0, al número recordar le concatenamos un 0, y si no, le concatenamos un 1. Volvamos acá, o sea, una vez que yo ya tengo el número a recordar, ¿sí? Voy a mostrar en el TextView1 setText, y le voy a recordar la cantidad de cifras a recordar. Cantidad de cifras a recordar. Y justamente va a coincidir con el largo del string número recordar. Número recordar, el len de una string me devuelve cantidad de caracteres. Ahí mostraría un 1 la primera vez. Inmediatamente, ¿cuánto ha ingresado el operador? El número del jugador que ha cargado hasta ahora no cargó nada, por eso es un string vacío. Y ahora sí tenemos que emitir el sonido. Emitir el sonido de cada uno de estos, de todo lo que se ha cargado. Inicialmente va a haber uno solo, ¿sí? Imaginemos que se generó un 0 número recordar. ¿Sí? Número recordar. Hay un 0, yo voy a decir emitir sonido de qué posición. Voy a empezar de la posición 0. Entonces hagamos el método emitir sonido. Creamos el método, fíjense, lo vamos a hacer, bueno, acá inmediatamente. ¿Cómo emitimos el sonido? Yo le voy a cambiar, en vez que se llame parámetro i, le voy a llamar, tiene que emitir el sonido de la posición que llega con parámetro. Inicialmente, fíjense, va a llevar un 0, debería reproducir un 0, o sea, emitir el archivo que tiene un 0. Pero si hubiese un 1, tendría que emitir el archivo que tiene un 1. Acá vamos a usar la clase MediaPlayer, justamente la que vamos a crear. Si es distinto a null, esto es más o menos, decíamos que MediaPlayer1 tenemos que liberar los recursos. La primera vez que venga, seguramente ese if va a dar falso, porque el MediaPlayer tiene un null, no un distinto null. Y ahora tenemos que ver si el número recordar, ¿sí? El número recordar, ¿de qué posición? De la posición que viene acá como parámetro posición. Es igual a 0. ¿Qué archivo tendríamos que emitir? MediaPlayer1, dijimos MediaPlayer.create, y vamos a emitir el del 0, o sea, este archivo. Y dijimos los archivos recursos de la carpeta raw, el 0.
exactamente lo mismo, pero si hubiese un 1 en esa posición del número recordar, tenemos que leer el archivo que tiene el 1. ¿Cómo emitimos el sonido? Dijimos del media player, tenemos el método start. Ese lo va a iniciar y lo vamos a escuchar al número 1. ¿Y qué deberíamos hacer acá? Esperar a que termine de emitirse el número 1, pero podría ser de que haya varios valores más. Fíjense, podría ser ese patrón que ya hayamos llegado, que la número recordar sea bastante más grande, porque este va a ir creciendo a medida que va eliminando más patrones. Entonces nos vamos a detener a que termine de ejecutar el sonido, el MP3, llamando al setOnCompletionListener. Implementamos una clase anónima que implementa la interfaz onCompletionListener, y en el onCompletion es cuando finalizó de emitirse el sonido. ¿Qué sucede? Vamos a ver si la posición es menor al largo de la cadena a número recordar .len -1. Supongamos acá en algún momento el número recordar podrían ser 10 caracteres. Entonces, si todavía quedan números que tienen que emitir el sonido, vamos a llamar recursivamente a emitir sonido de la posición siguiente. Y acá es donde, bueno, está, digamos, lo más complicado. Acá la llamada recursiva. Llamo a sí mismo y voy a emitir el sonido. Si yo estuviese pensando en esto, la primera vez voy a decir 1, pero la siguiente vez, cuando termina de emitirse el sonido del 1, tiene que tomar el siguiente, que es un 0, y llamar, emitir sonido de la posición 0 más 1, 1, de la posición 1. Y nuevamente se emite el sonido, espera que termine, y si todavía quedan caracteres, números a emitir sonido, hacer la emisión de sonido. Pero en el caso que ya no queden más números a emitir el sonido, lo que vamos a hacer, vamos a activar los botones para que el jugador pueda empezar a presionar los botones. Activar botones. Fíjense, el método activar botones no lo tenemos, pero es la misma lógica. Acá vamos a crear activar botones, es lo mismo que el desactivar botones. Activar botones, y pasamos true. Bueno, ahí activamos los botones. ¿Qué es lo que sucede? Ahora tenemos que hacer, ¿dónde hay un error? Activar botones. Falta una llave, no. A ver. Acá pusimos mal el nombre del método. Al largo, len. Perfecto. Ahí desapareció el error y sigamos. ¿Qué es lo que sucede? Ahora el operador, una vez que se activan los botones, va a empezar a presionar ceros y unos. Vamos a hacer la lógica. ¿Qué sucede cuando presiona el botón 0? Entonces vamos a hacer el método presión botón 0. Vamos a hacer el método presión botón 0 y presión botón 1. Ya tenemos acá definidos los dos métodos que tenemos que implementar. Public void presión botón 0. Y cuando se presiona el botón 0, yo he dicho que el jugador tiene que ir concatenando acá el número jugador, que va eligiendo número jugador, aquí va a ser igual, número jugador más el carácter, como ha presionado el botón del 0, concatenamos acá el 0. Y ahí nomás, la misma lógica va a ser para el botón 1, pero tenemos que llamar a un método para controlar si es correcto. Controlar si es correcto. Este método por supuesto que no existe y lo vamos a crear. Este método presión 0, el botón 0 va a ser exactamente igual al presionar el botón 1, nada más que vamos a concatenar el 1.
y vamos a controlar si es correcto. En el controlar si es correcto, vamos a ver si el número jugador, de qué posición, de la posición, porque acá es el último que he emitido hasta este momento cuando presiono el botón, el de la posición número jugador del len, la última posición de un string, lo obtenemos con el len -1 y lo vamos a comparar si es distinto, para ver si perdió, porque si ha presionado un botón que sea distinto al que debería presionar, que en este caso deberíamos sacar al número recordar, vamos, si es distinto al otro, al número recordar, de qué posición, de la misma posición, número de jugador punto len -1. Acá, si da verdadero este if, que es el que acaba de cargar el operador, ha presionado el botón, y es distinto que con el número que tiene que recordar de la misma posición. Por eso acá en subíndice o en el parámetro del charat indicamos la misma posición, número jugador, número jugador. Acá no es número recordar, porque si no sería el último carácter del número recordar. Es el de la misma posición que tenemos que analizar. Entonces acá le vamos a decir que perdiste. toas.makeText y le decimos que perdiste. Además de decirle que perdiste, vamos a tener que desactivar los botones, porque no puede ahí. Pero en el caso de que no haya perdido, vamos a ver si ya finalizó digamos, toda la etapa, si el largo del número jugador, el largo de la cadena, todos los 1 y 0 que ha cargado hasta ahora, coincide con el largo del número recordar, es que ha ganado esta etapa. Y si ha ganado esta etapa, le vamos a tener que desactivar los botones. Vamos a tener que el número del jugador va a empezar de nuevo y le vamos a agregar un número al final, al número que tiene que recordar, agregar un número al final. Inmediatamente nos tenemos que emitir de nuevo todos los sonidos, emitir sonidos desde la posición 0 le vamos a indicar. Y le vamos a mostrar, a ver, lo copio y pego, la cantidad de cifras, porque ahora hay una cifra más. Cada vez que llamemos a agregar un número al final, hay una nueva cifra. Y yo creo que con eso, más el stop, no nos olvidemos que si nos cierra la aplicación, lo que tenemos que hacer, code override, el on stop, lo que vimos en el video anterior, tenemos que liberar el media player. ¿Sí? El media player 2.1 que es distinto, null. Vamos a hacer al media player 1, llamar relays y haremos que apunte a null para que después se vuelva a crear eventualmente. Bueno, veamos si es verdad, lo hemos codificado a todo el problema. Bueno, este es el que acabamos de hacer. Fíjense, iniciar juego, 0, pide un 0, quiere decir que el número recordar es un 0. Entonces, uno presiona el 0, 0, 1, bueno, entonces agrega al final un 1. Entonces tenemos que hacer 0, 1, 1, entonces agrega al final un 1. Lo que tenemos que recordar el patrón 0, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Agrega el patrón 1, 1. Entonces 0, 0, 1, 1, 1, 1. Agrega otro 1. Bueno, así sucesivamente va creciendo y uno tiene que recordar el número recordar, pero todas las veces uno el número jugador va a tener que cargar todos. Si carga mal, por ejemplo, cargamos un 1, perdiste y bueno, y ahí finaliza el juego y se va a iniciar de nuevo de 0. ¿Sí? Con esto queda planteado, resuelto el problema. Otras inquietudes para que podrían hacerla que yo no he implementado, por ejemplo, hacer otro
layout para cuando lo dispongo a la interfaz en forma horizontal. Fíjense que ya no sale muy bien, que tendría que tener tal vez ubicados los botones uno al lado de otro. También habría que hacer cuando yo cambio de que recordar cuántos adivinados en el momento, qué número se tiene que recordar, ¿sí? Entonces esas son otras cosas que le pueden agregar el problema, pero hasta acá digamos la explicación de este problema utilizando la clase Media Player. Gracias.